Ante todo lo que estamos viviendo, Ricardo Pérez Fernández, ¿cómo tú ves a mediano plazo el sistema de partidos? Porque algo que llama poderosamente la atención, por lo menos según Greenberg, la más reciente, Greenberg Diario Libre, óyeme, ahí sacó la cabeza Guillermo Moreno con un 2%, después nadie sacó nada. Es decir, que la inmensa, el 90, qué sé yo cuántos, 97 por lo menos, 96.5, vota a esa partidocracia de la cual uno tanto se queja. Sí. Entonces, hay un asunto que tú no entiendes, porque ni siquiera el ninguno, que alguna vez fue Guillermo Moreno en aquella Gallup, cuando por circunstancias que mejor no recordar, le dieron la prioritaria número 1 a Guillermo con aquel 25, tú dijiste, qué bueno, hay un ninguno, alguien está reuniendo los ningunos para meter en cintura un chin, porque yo soy fundamental en una segunda vuelta si tengo 20%. Así es. Ahora ni siquiera eso. ¿Cómo tú ves? ¿Qué pasa? Eso es un reflejo directo del electorado dominicano. Y esto se aplica a muchísimos de los temas que se discuten a diario aquí con relación al estado de la democracia dominicana y a lo que sucede en el sistema de partidos. El tema de los debates electorales, por ejemplo, ¿por qué nunca se ha dado un debate electoral? Porque el electorado nunca lo ha exigido. El tema de qué va a pasar con los partidos políticos, bueno, eso va a depender de si el electorado dominicano penalizará o no ciertas conductas que tú entiendes que son reprochables, que yo entiendo que son reprochables, y que uno, bueno, esperaría más y mejor de los partidos políticos. Y ahí no habría una crítica a la clase política que gobierna para las elecciones y no para las futuras generaciones. No, porque o sea, ese inmediatismo de yo gano elecciones y ya veremos, y vuelvo y hago lo que tengo que hacer para ganar, y no es un poco mirar después de la curva, el país anda mal, aunque estamos creciendo. O sea, sí. ¿Qué pasa? Salvo a contadas excepciones, esa es la naturaleza del hombre político. La política se trata de eso. El político gana elecciones. Y lamentablemente cuando tú tienes un electorado que toma una decisión de voto en función de beneficios de corto plazo, a veces de cortísimo plazo, porque hay muchas ocasiones en las que te votan simplemente porque el día de las elecciones te dieron un dinero para que lo hicieras, pero tienes 4 años mal pasando por políticas de un gobierno. Entonces, cuando tú tienes un electorado que está sesgado hacia la toma de decisiones en el corto plazo, no hay incentivo para que la clase política gobierne, planifique y se organice en torno a un proyecto de nación de largo plazo. Por eso es que yo siempre critico, y no me cansaré de hacerlo, de que cuando nosotros evaluamos el sistema de la democracia en la República Dominicana, el estado actual, y eso ahí están incluidos los partidos políticos naturalmente, siempre queremos levantar el dedo acusador y decir los políticos son los culpables de esto. Yo no estoy de acuerdo con eso. El político es un sobreviviente. El político hace lo que el electorado le permita hacer para ganarse sus simpatías y para sobrevivir en el sistema político. El electorado es el que tiene la responsabilidad de exigir de manera clara y de manera contundente lo que quiere y lo que no quiere. Al día de hoy, este electorado sigue estando contento con la partidocracia tradicional de este país, como tú le llamas. Es decir, que solo en el momento en que el país toque fondo, que venga una crisis económica, como en el 2003, que venga una crisis política, como en el 1984, o sea, mientras el país siga como anda, ¿tú consideras que la reacción del electorado va a seguir dando esa prioridad a esa partidocracia? Porque hay una gran contradicción, o sea, hay quejas que no se expresan políticamente. Sí, mientras esto se mantenga así, le seguirán dando apoyo mayoritario a los partidos tradicionales. ¿Por qué, Pablo? Si nos llevamos de las cifras que presentó el Ministerio de Economía acerca de cómo se distribuye la composición social de la República Dominicana actual, en términos de posicionamiento económico, tenemos que la clase media es un 29%, la clase adinerada es un 1% y el restante 70% es pobre o vulnerable. Vulnerable, es decir, un estado menos, digamos, menos... Que se boronea, pero hay malaria. Se boronea, pero hay malaria. Pobre. Eso. Ese 70% constituye la base de apoyo fuerte del partido político tradicional. ¿Por qué? Porque ese 70% no tiene muchas veces la capacidad intelectual
tampoco tiene el tiempo para sentarse a evaluar propuestas de gobierno. Ese segmento del electorado lo que necesita es una solución paternalista a sus problemas, porque el sistema, digamos que los vicios de formación que desde un principio, o de los que un principio han sufrido, ¿verdad?, no les permite echar hacia adelante en una sociedad estructurada como la nuestra. Pero más del 50% de ese 70% recibe algún tipo de beneficio del modelo clientelista del Estado dominicano. Entonces, la pregunta sería, primero, ¿cómo podría cambiar esto? Pero ¿está el PLD muertecito de éxitos, a un tris de volver a ganar 4 años más? ¿Estaría dispuesto de hacer lo que nunca se ha hecho para seguir? Porque aquí hay una serie de cosas pendientes que si significan tocar sectores poderosos, no se hace. Sí. Tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo que es un orgasmo, es un poema de amor, sí, una oda a lo que no va a ocurrir, porque los gobiernos del PLD no se atreven a hacer lo que tienen que hacer si afecta iglesia o las familias terribles. Y entonces hay que esperar que explote esto. No necesariamente, pero ahí mira, hay una distinción que sí te quiero precisar. Ajá. El hecho de que existan programas de asistencia social que toquen, como tú dices, digamos el 50% de esa población vulnerable y pobre, yo entiendo que eso no necesariamente es clientelismo político. Sería clientelismo político si el criterio de asignación de esas ayudas sociales fuera la preferencia partidaria o la preferencia política. Y me parece, por las evaluaciones de los organismos internacionales, que en el caso de la República Dominicana no es así. De hecho, los programas sociales que ejecuta la República Dominicana... Quítale la mitad, vamos a dejar mitad clientelismo, mitad asistencialismo para no discutir por Chile. Sí. Ahora, el problema sigue ahí. El problema sigue ahí. Entonces, mientras mayor sea la clase media, mayor inestabilidad política habrá en el sentido de la asignación de votos. La clase media es la clase que por su naturaleza, claro, por su proceso de socialización política, es la que sí entiende las propuestas del gobierno, la que se interesa por las propuestas de gobierno, la que entiende, que hace la conexión real de cómo la corrupción me afecta a mí, la que hace la conexión real de cómo una política de gobierno ineficiente me hace a mí entrar en un esquema de doble tributación, donde, por ejemplo, pago un sistema de educación pública, pero no lo puedo utilizar porque no es lo suficientemente bueno y tengo que pagar un colegio privado. Y por ahí un largo etcétera. Esa es la clase que, por su naturaleza, está llamada siempre y es la que siempre ha impulsado los cambios políticos y sociales importantes de los países. Mientras esa clase media siga siendo minoritaria, entiendo que la partidocracia tradicional siempre tendrá amplias posibilidades de sobrevivir. Ricardo Pérez Fernández, muchísimas gracias. A ti, Pablo, gracias por la invitación. De eso se trataba, sistema norteamericano, bienvenida formal al tercer mundo, a la gran nación del norte, y un poco sufrir analizando a profundidad lo que es el sistema político partidario de la República Dominicana. Todo gracias a este joven, relativamente joven economista. Legalmente joven todavía. Que no, pero no es hasta los 30. 35 dice la ley. Ah, muy bien. Me faltan un par. Sí, está muy bien. Pues terminamos aquí, señores. Gracias por acompañarnos. El próximo sábado sí volveremos a encontrarnos si ustedes son tan generosos como para volver a acompañarnos. Pásenla bien. Si es en familia, mucho mejor.